Hello and welcome to Wash and Worship. Hola y bienvenidos a Wash and Worship. We are an outreach ministry proclaiming the good news of Jesus by preaching God's word in the Holy Scriptures. We are not a church. If you believe in Jesus, you need a good Bible teaching church that will disciple you in the ways of Jesus. You can attend Uptown Baptist Church 2 blocks east of us on Wilson Avenue on Sunday at 10:30 a.m. and the Spanish service is at 4 p.m. Somos un ministerio de alcance que proclama las buenas nuevas de Jesús, predicando la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. No somos una iglesia. Si crees en Jesús y necesitas una buena iglesia que enseñe la Biblia y te discipule en los caminos de Jesús, puedes asistir a Uptown Baptist Church a 2 cuadras al este de nosotros en Wilson Avenue los domingos a las 10:30 y el servicio en español a las 4 p.m. We are grateful to Mr. Kim, the owner of Washu Coin Laundry, for the use of his business and ask that you respect it. Please remember that other people may need to use the restroom, so please keep them clean and do not take up much time in them. Agradecemos al señor Kim, propietario de Washu Coin Laundry, por el uso de su negocio y le pedimos que lo respete. Recuerde que otras personas pueden necesitar usar los baños, así que manténgalos limpios y no ocupe mucho tiempo en ellos. I want to take this time to remind everyone of the rules. We provide 1 machine per person or family unit, and we'll only pay for 1 load of laundry in machines that charge $6.75 and below to wash clothes. And we will provide 2 soak pods per wash, dryer sheets, and 1 bleach pot. Quiero aprovechar este momento para recordarles a todas las reglas. Proporcionaremos una máquina por persona o unidad familiar y solo pagaremos una carga de ropa en máquinas que cobran $6.75 o menos para lavar la ropa. Y proporcionaremos 2 cápsulas de jabón por lavado, toallitas para secadora y una cápsula de lejía. We will serve food at 5 p.m. and hand out items at 5:30 p.m. You may have 3 items per person. Of the 3 items, only 1 item can be a piece of clothing or towel. We will stop services for laundry and handing out tickets at 4:30 p.m. and we will only service the first 50 people who come in. You must have laundry, food, and item tickets to take part in the services provided. Serviremos comida a las 5 p.m. y entregaremos artículos a las 5:30. Puede tener 3 artículos por persona. De los 3 artículos, solo un artículo puede ser una prenda de vestir o una toalla. Dejaremos de prestar servicios de lavandería y entrega de boletos a las 4:30 y solo atenderemos a las primeras 50 personas que ingresen. Debe tener boletos de lavandería, comida y artículos para participar en los servicios prestados. I will be preaching from Mark 7:14 through 23. You can follow along in either the English or Spanish Bibles available with us. The Gospel of Mark tracks on the counter or on your Bible app on your phone. Estaré predicando de Marcos 7, 14 al 23 y puedes seguirlo en las Biblias en inglés o en tu aplicación bíblica en tu teléfono. During the sermon, we ask that all conversations be kept to a minimum, please. Durante el sermón pedimos que todas las conversaciones se reduzcan al mínimo, por favor. Let us pray. Oremos. Holy Father, you are a gracious and kind God who sees the heart of all mankind. I ask that you open the ears of the people here today to not just hear your words, but to receive and come to know you. May they come to know you truly and your Son, our Lord and Savior, Jesus the Christ. Amen. Santo Padre, tú eres un Dios misericordioso y bondadoso que ve el corazón de toda la humanidad. Te pido que abra los oídos de la gente aquí hoy, no solo para escuchar tus palabras, sino para recibirlas y llegar a conocerlas, y que lleguen a conocerte verdaderamente a ti y a tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. Amén. Read along with me in Mark chapter 7:14 through 23. And after he called the crowd to him again, he began saying to them,
Listen to me, all of you, and understand. There is nothing outside the man that which can defile him if it goes into him. But the things which proceed out of the man are what defile the man. And if anyone has ears to hear, let him hear. And when he had left the crowd and entered the house, his disciples were asking him about the parable. Lea conmigo en Marcos 7, versículo 14 al 23. Y después de llamar a la multitud de nuevo, comenzó a decirles: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que pueda contaminarlo si entra en él. Pero las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Y si alguno tiene oído para oír, que oiga. Y cuando salió de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaban acerca de la parábola. And he said to them, are you lacking understanding in this as well? Do you not perceive that whatever goes into the man from outside cannot defile him? But it does not go into his heart, but into his stomach, and goes to the sewer. Thus he declared all foods clean. And he was saying, that which proceeds out of the man, that is what defiles the man. For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, sexual immoralities, thefts, murders, adulteries, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. All these evil things proceed from within and defile the man. Y les dijo: también vosotros os falta entendimiento de esta manera. ¿No percibes que todo lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, alcantarilla? Por lo tanto, él declaró limpios todos los alimentos. Y él estaba diciendo: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas malas proceden de adentro y contaminan al hombre. And after Jesus had rebuked the Pharisees for their hypocrisy and burdening of the people by their traditions, he called the crowd to him and began to speak to them. He made a point to speak to them about the false notion the priests had given them and the truth of God's law for them. Notion is defined as an idea or conception. Thus, due to the Pharisaic teaching, the people had a false conception of the tradition concerning unwashed hands. Después de que Jesús reprendió a los fariseos por su hipocresía y por la carga que les causaba a la gente sus tradiciones, volvió a llamar a la multitud hacia él y comenzó a hablarles. Se esforzó por hablarles del falso conocimiento que los sacerdotes les habían dado y de la verdad de la ley de Dios para ellos. Noción se define como una idea o concepto. Por lo tanto, debido a la enseñanza farisaica, la gente tenía una concepción falsa de la tradición sobre las manos sin lavar. This is important even today because we hear but do not listen to the truth. Jesus said, listen to me, all of you, and understand. He strongly urges them to listen to and comprehend what he is about to say. That there is nothing outside the man which can defile him if it goes into him. But the things which proceed out of the man are what defile the man.
Esto es importante, incluso hoy en día, porque escuchamos, pero no escuchamos la verdad. Jesús dijo, escúchenme todos ustedes y entiendan. Él les insta fuertemente a escuchar y comprender lo que está a punto de decir, que no hay nada fuera del hombre que pueda contaminarlo si entra en él, sino que las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. This challenges the concept of Levitical ceremonial uncleanness and the teaching of the Pharisees for their belief that if any man should touch something or someone that is unclean, it would defile them in soul spiritually. Being blinded by this notion, Jesus corrected them and said that such external things cannot defile the soul or spirit within a man or woman. If anyone has ears to hear, let him hear. Listen to what is being said today in God's Word. Esto desafía el concepto de la inmundicia ceremonial levítica y la enseñanza de los fariseos por su creencia de que si algún hombre tocara algo o alguien que es impuro, lo contaminaría en el alma, espiritualmente. Al estar cegado por este conocimiento, Jesús los corrigió y dijo que tales cosas externas no pueden contaminar el alma o el espíritu dentro de un hombre o una mujer. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Escuchen lo que se dice hoy en la palabra de Dios. For even the disciples were ignorant of what Jesus was telling them. For Jesus left the crowd and entered the house of Peter and Andrew in Galilee, and his disciples asked him about the parable. A parable is an obscure and difficult saying, and they could not understand it for the same reason as the crowd. Thus Jesus answers, "Are you lacking understanding in this way as well?" Porque incluso los discípulos ignoraban lo que Jesús les estaba diciendo, porque Jesús salió de la multitud y entró en la casa de Pedro y Andrés en Galilea, y sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Una parábola es un dicho oscuro y difícil, y ellos no podían entenderlo por la misma razón que la multitud. Por lo tanto, Jesús responde, también a ustedes les falta entendimiento de esta manera. Jesus is charging that ignorance is more excusable in those who are strangers to God and Christ than those that have relation to him. Matthew Poole. For they have been walking with him since he called them to follow him. Being that close to Jesus is required not only of those with him in that time, but also all who follow Jesus to not be ignorant of the teachings of the Holy Scriptures, who God is and his Christ. Jesús les está ordenando, la ignorancia es más excusable en los que son extraños a Dios y a Cristo que en los que tienen relación con Él. Matthew Poole. Porque habían estado caminando con Él desde que Él los llamó a seguirlo. Estar tan cerca de Jesús es un requisito no solo para los que están con Él en ese tiempo, sino también para todos los que siguen a Jesús. Que no ignoren las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, quien es Dios y su Cristo. Jesus questions their knowledge and explains, "Do you not perceive that whatever goes into the man from outside cannot defile him? Because it does not go into his heart, but into his stomach and goes to the sewer." Matthew Poole writes in his commentary, "External things do not reach or affect the mind, the soul, and consequently pollute it. It may affect the body, but not the soul. The soul cannot need cleansing by a religious ordinance. The traditions of the Pharisees, therefore, are not founded on reason, but mere superstition."
Jesús pone en duda su conocimiento y explica: ¿no perciben que todo lo que entra en el hombre de afuera no puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y va a la letrina. Matthew Poole escribe en su comentario: las cosas externas no alcanzan ni afectan a la mente, el alma, y en consecuencia la contaminan. Puede afectar al cuerpo, pero no al alma. El alma no puede necesitar ser purificada por una ordenanza religiosa. Las tradiciones de los fariseos, por lo tanto, no se basan en la razón, sino mera superstición. Thus, whatever goes into you travels into your stomach and is digested in the waste expelled. We know this because we eat every day, and we expel our waste. What we eat may defile the body, but it cannot defile the soul. Therefore, Jesus declared all foods clean. This cancels the ritual food restrictions of the Old Covenant. Yes, we can eat pork and shellfish, because the one who wrote the ceremonial law has freed people from it. Por lo tanto, todo lo que entra en ti viaja a tu estómago y es dirigido a los desechos expulsados. Lo sabemos porque comemos todos los días y expulsamos nuestros desechos. Lo que comemos puede contaminar el cuerpo, pero no puede contaminar el alma. Por lo tanto, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Esto cancela las restricciones rituales de alimentos del antiguo pacto. Si podemos comer carne de cerdo y mariscos, porque aquel que escribió la ley ceremonial ha liberado a la gente de ella. But Jesus continued, that which precedes defiles the man. James 1:13-15 states, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own desire. Then when desire has conceived, it gives birth to sin. And when sin is fully matured, it brings forth death. For from within, out of the heart of men proceed the evil thoughts, sexual immoralities, thefts, murders, adulteries, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. And these are only a few which have come from the heart. Pero Jesús continuó: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Santiago 1:13-15 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando se deja llevar y es atraído por su propio deseo. Entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado ha madurado plenamente, da a luz la muerte. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Y estos son solo algunos de los cuales provienen del corazón. Evil thoughts manifest and shape our actions and attitudes through impurity, adulterous, murderous, jealous, and prideful thoughts. Sexual immorality is any sexual activity that occurs outside of the biblically defined marriage relationship. This includes adultery, fornication, homosexuality,
bestiality, prostitution, and the concepts of sexual promiscuity, exploitation, and objectification. Theft is the act of taking or appropriating something that belongs to someone else without their permission, consent, or compensation. This includes active stealing and passive stealing and robbery. Los malos pensamientos se manifiestan y moldean nuestras acciones y actitudes a través de la impureza. Los pensamientos adúlteros, asesinos, celosos y orgullosos. La inmoralidad sexual es cualquier actividad sexual que ocurre fuera de una relación matrimonial definida bíblicamente. Esto incluye el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la bestialidad, la prostitución y los conceptos de promiscuidad sexual, explotación y cosificación. El robo es el acto de tomar o apropiarse de algo que pertenece a otra persona sin su permiso, consentimiento o compensación. Esto incluye el robo activo, el robo pasivo y el robo. Murder is the unlawful and intentional killing of a human being with premeditated malice. It is unlawful, intentional, premeditated, malicious, and involves the taking of a human life, which is considered sacred and precious in the eyes of God. Please understand that in the Bible, there is a distinction between killing and murder. Killing can refer to the act of taking a life, but it does not necessarily imply malice or premeditation. Murder, on the other hand, is a specific type of killing that is committed with malice and premeditation. El asesinato es ilegal e intencional de un ser humano con malicia premeditada. Es ilegal, intencional, premeditado, malicioso e implica quitar una vida humana que se considera sagrada y preciosa a los ojos de Dios. Por favor, comprenda que en la Biblia hay una distinción entre matar y asesinar. Matar puede referirse al acto de quitar una vida, pero no implica necesariamente malicia o premeditación. El asesinato, por otro lado, es un tipo específico de asesinato que se comete con malicia y premeditación. Adultery is the voluntary sexual relations between a married person and someone other than their spouse. In Matthew 5:27 through 28, Jesus extends the definition of adultery to include lustful thoughts. Have you heard that it was said to those of old, "You shall not commit adultery"? But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Spiritually, any who claim a relationship with Christ and his bride, as his bride, and devotes themselves to other spiritual teachers, philosophies, or ideologies are also considered adulterous. El adulterio son las relaciones sexuales voluntarias entre una persona casada y alguien que no sea su cónyuge. En Mateo 5, 27 y 28, Jesús extiende la definición de adulterio para incluir pensamientos lujuriosos. Oíste que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Espiritualmente, cualquiera que afirme tener una relación con Cristo como su novia y se dedique a otros maestros espirituales, filosofías o ideologías, también se considera adúltero. Coveting is the act of desiring or longing for something that belongs to someone else,
often in an unhealthy or excessive manner. It is a form of idolatry, where one's desires and affections are directed towards something other than God. It is characterized by the desire for something that belongs to someone else. Exodus 20:17 states, "You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male slave, or his female slave, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor." La codicia es el acto de desear o anhelar algo que pertenece a otra persona, a menudo de una manera poco saludable o excesiva. Es una forma de idolatría donde los deseos y afectos de uno se dirigen hacia algo que no es Dios. Se caracteriza por el deseo de algo que pertenece a otra persona. Éxodo 20:17 dice, "No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de tu prójimo." Wickedness is a state of being morally very bad, evil, or sinful. It is a departure from the divine law and a disregard for justice, righteousness, truth, honor, and virtue. Wickedness is characterized by a mental disregard for what is right and just, and is often accompanied by evil thoughts, intentions, and actions. Types of wickedness include worshiping pagan gods, Deuteronomy 12:31, sexual immorality, 1 Corinthians 6:9-10, oppressing the poor, Proverbs 14:31, cruelty and warfare, Isaiah 13:6, pride and vanity, Proverbs 16:5, deceit and lying, Proverbs 12:22, covetous and greed, Ephesians 5:3-5. La maldad es un estado de ser moralmente muy malo, malvado o pecaminoso. Es una desviación, desprecio por la justicia, la rectitud, la verdad, el honor y la virtud. La maldad se caracteriza por un desprecio mental por lo que es correcto y justo, y a menudo va acompañada de pensamientos, intenciones y acciones malvadas. Los tipos de maldad incluyen adorar a dioses paganos, Deuteronomio 12:31, inmoralidad sexual, 1 Corintios 6:9-10, oprimir a los pobres, Proverbios 14:31, crueldad en la guerra, Isaías 13:6, orgullo y vanidad, Proverbios 16:5, engaño y mentira, Proverbios 12:22, codicia y avaricia, Efesios 5:3-5. Deceit is the intentional misleading or beguiling of another person. Sensuality is a concept that encompasses the enjoyment, expression, and pursuit of physical, especially sexual pleasure. In the biblical context, sensuality is often associated with the gratification of the senses, particularly the fleshly or carnal aspects of human nature. Aspects include the fleshly or carnal of human nature, which are in opposition to the spiritual and divine aspects of human beings. The pursuit of physical pleasure, often through the senses, such as sight, sound, touch, taste, and smell, sexual desire, and the pursuit of sexual pleasure, which can be both natural and sinful aspects of human nature, and abuse of the God-given gifts, such as the gift of sight, when it is used to feast on forbidden images or indulge in ungodly conversation, jokes, or music. El engaño es engañar o seducir intencionalmente a otra persona. La sensualidad es un concepto de que abarca el disfrute, la expresión
o la búsqueda del placer físico, especialmente sexual. En el contexto bíblico, la sensualidad a menudo se asocia con la gratificación de los sentidos, particularmente los aspectos carnales de la naturaleza humana. Los aspectos carnales de la naturaleza humana que se oponen a los aspectos espirituales y divinos de los seres humanos. La búsqueda del placer físico, a menudo a través de los sentidos como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. El deseo sexual y la búsqueda del placer sexual, que puede ser tanto un aspecto natural como pecaminoso de la naturaleza humana, y un abuso de los dones dados por Dios, como el don de la vista, cuando se usa para deleitarse con imágenes prohibidas, o entregarse a conversaciones, chistes o música impías. Envy involves desiring something that belongs to someone else, accompanied by a sense of resentment or bitterness. It's not just coveting, for it is accompanied by resentment or bitterness. For example, if one gets passed over for a position at work that one has coveted, and someone else gets the position, one may feel bitter and resent their employer. La envidia implica desear algo que pertenece a otra persona, acompañado de un sentimiento de resentimiento o amargura. No es solo codicia, porque va acompañada de resentimiento o amargura. Por ejemplo, si uno es pasado por alto para un puesto en el trabajo que ha codiciado y alguien más obtiene el puesto, uno puede sentirse amargado y resentido con su empleador. Slander is an accusation maliciously uttered, with the purpose or effect of damaging the reputation of another. It is a false charge, or a truth circulated insidiously and with hostile purpose. Exodus 20:16 states, "You shall not bear false witness against your neighbor," thus damaging their reputation for gain. La calumnia es una acusación pronunciada maliciosamente con el propósito o efecto de dañar la reputación de otro. Es una acusación falsa o una verdad que circula insidiosamente y con un propósito hostil. Éxodo 20:16 dice: "No darás falso testimonio contra tu prójimo", por lo tanto, dañando su reputación de ganancia. Pride is a sinful attitude that stems from an excessive esteem or admiration for oneself, one's accomplishments, or one's possessions. It is characterized by a haughty or arrogant spirit, which can lead to a lack of humility, self-centeredness, and a refusal to acknowledge one's limitations or weaknesses. It is characterized by excessive self-esteem, haughtiness, a lack of humility, self-centeredness, and a refusal to acknowledge limitations. El orgullo es una actitud pecaminosa que se deriva de una estima o admiración excesiva por uno mismo. Los logros o las posesiones se caracterizan por un espíritu altivo o arrogante que puede conducir a la falta de humildad, al egocentrismo y a la negativa a reconocer las propias limitaciones o debilidades. Se caracteriza por una autoestima excesiva, altanería, falta de humildad, egocentrismo y negativa a reconocer las limitaciones. Foolishness is a state of mind characterized by a lack of wisdom, understanding, and fear of God. It is a condition where one rejects or denies God's existence, ignores His wisdom, and makes decisions that are contrary to His will. The Bible says that the fool says in his heart, "There is no God," Psalm 14:1, and contrasts wisdom with foolishness,
emphasizing that wisdom is the beginning of knowledge and the fear of the Lord, Proverbs 1:7, and is characterized by a lack of understanding and a rejection of God's wisdom. It is often marked by self-centeredness, where one prioritizes one's own desires and interests over God's will. Foolishness involves rejecting God's truth and ignoring His commands, leading to a life of disobedience and sin. La insensatez es un estado mental caracterizado por la falta de sabiduría, entendimiento y temor de Dios. Es una condición en la que uno rechaza o niega la existencia de Dios, ignora su sabiduría y toma decisiones que son contrarias a su voluntad. La Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios, Salmo 14:1, y contrasta la sabiduría con la necedad, enfatizando que la sabiduría es el principio del conocimiento y el temor del Señor, Proverbios 1:7, y se caracteriza por una falta de entendimiento y un rechazo de la sabiduría de Dios. A menudo está marcado por el egocentrismo, donde uno prioriza sus propios deseos e intereses sobre la voluntad de Dios. La insensatez implica rechazar la verdad de Dios e ignorar sus mandamientos, lo que lleva a una vida de desobediencia y pecado. All these evil things proceed from within and defile the man. Sin is within all mankind. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can know it? Jeremiah 17:9. Yahweh says He searches the heart and He tests the innermost being. For though mankind, including you, cannot perceive the truth without the Spirit of God, God knows and sees all that you do and will bring recompense to all for what they have done. For Jesus proclaimed to His witness John in Revelation 22:12, Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every... Todas estas cosas malas proceden de adentro y contaminan al hombre. El pecado está dentro de toda la humanidad. El corazón es más engañoso que todo lo demás y está desesperadamente enfermo. ¿Quién puede saberlo? Jeremías 17:9. Yahvé dice que escudriña el corazón y prueba lo más íntimo del ser, porque aunque la humanidad, incluyéndote a ti, no puede recibir la verdad sin el Espíritu de Dios. Dios sabe y ve todo lo que haces y traerá recompensa a todos por lo que han hecho. Porque Jesús proclamó a su testigo Juan en Apocalipsis 22:12, He aquí, vengo pronto, y mi galardón está conmigo, para dar a cada uno según su obra. You will either work righteousness or iniquity. He will say to you, Welcome, well done, or depart from me, for I never knew you. Do not be deceived. Your heart is wicked, and you need Jesus to change your heart to one that is right before God. Otherwise you will perish. This is why an external religious tradition cannot save you nor defile you. Your heart is already full of sin, and you need Jesus to cleanse you with His blood and cover you with His righteousness, so that you may be forgiven of your sins. ¿O obrarás justicia o iniquidad? Él te dirá bienvenido, bien hecho, o te apartarás de mí, porque nunca te conocí. No te dejes engañar. Tu corazón es malvado y necesitas que Jesús cambie tu corazón a uno que sea recto delante de Dios. De lo contrario, perecerás. Esta es la razón
por la que una tradición religiosa externa no puede salvarte ni contaminarte. Tu corazón ya está lleno de pecado y necesitas que Jesús te limpie con su sangre y te cubra con su justicia para que puedas ser perdonado de tus pecados. Jesus came to save sinners. Sinners suppress the truth and hide in their darkness because they love darkness. They are unbelieving, vile, foolish, rebellious haters of God who have adopted the ideologies of this world and the doctrines of men. They have become slaves to their sexual desires, perverting the flesh and mind, and rebelling against the created order of God. They are doomed to condemnation and will be judged by Jesus and sent to hell where they burn for eternity in the lake of fire. Jesús vino a salvar a los pecadores. Los pecadores suprimen la verdad y se esconden en su oscuridad porque aman la oscuridad. Son incrédulos, viles, necios, rebeldes, odiadores de Dios que han adoptado las ideologías de este mundo y las doctrinas de los hombres. Se han convertido en esclavos de sus deseos sexuales, pervirtiendo la carne y la mente y rebelándose contra el orden creado de Dios. Están condenados a la condenación y serán juzgados por Jesús y enviados al infierno, donde arderán por la eternidad en el lago de fuego. However, God so loved his creation, mankind, that he sent his son Jesus, who can forgive you of your sins and redeem you because he has the authority and power. Amen. Jesus brings eternal life to all who repent and believe. For Jesus bore all our sins. He bore all the sins of all who believe in him. Jesus was born and lived a perfect life of obedience to God as a man. Jesus was condemned to be executed and die in the sinner's place. He suffered the totality of God's wrath upon himself on the cross, which every sinner deserves, so that those who believe in Jesus may have peace with God. Jesus rose from the dead, conquering death, and lives, and ascended to the right hand of God the Father. Jesus is the way, the truth, and the light, and he is in your midst with us, offering you salvation. Hallelujah, praise God. Sin embargo, Dios amó tanto a su creación, la humanidad, que envió a su Hijo Jesús, quien puede perdonarte de tus pecados y redimirte porque Él tiene la autoridad y el poder. Jesús trae vida eterna a todos los que se arrepienten y creen, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Él cargó con todos los pecados de todos los que creen en Él. Jesús nació y vivió una vida perfecta de obediencia a Dios como hombre. Jesús fue condenado a ser ejecutado y morir en el lugar del pecador. Sufrió la totalidad de la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz, que todo pecador merece, para que los que creen en Jesús puedan tener paz con Dios. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, y Él vive, y ascendió a la diestra de Dios Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él está en medio de ustedes con nosotros, ofreciéndoles la salvación. Oremos. Padre, ¿qué puedo decir realmente? El corazón es malvado y desesperado. Está maduro con el pecado y necesita redención. Jesús es esa redención. Padre, llámalos aquí para que conozcan a tu Hijo, para que sus corazones se llenen con el gozo de saber que son perdonados por su sangre. Verdaderamente tú eres el que salva y ningún otro, ni tradición, ni ritual, solo Cristo puede redimirlos. Sálvalos, Padre, en Cristo. Bendice el alimento que has provisto gentilmente. Amén. Let's pray. Father, what can I truly say? The heart is wicked and desperate. It is ripe with sin and needs redemption. Jesus is that redemption.
Father, call these here to know your Son, so that their hearts may be filled with the joy of knowing they are forgiven by his blood. Truly you are the one who saves, and no other, nor tradition, nor ritual. Only Christ can redeem them. Save them, Father, in Christ. Bless the food that you have graciously provided. Amen.